En México se estima que el 5% de la población sufre un trastorno de ánimo ligado a la depresión. Podemos decir que hay un conocimiento muy popular sobre lo que es la depresión. Algunos de los síntomas, como son la tristeza, el llanto frecuente, la desesperanza, sentimiento de culpa, fracaso, hacen de la depresión un mal cotidiano. Es claro que cuando una persona está deprimida siente que nada estará bien, que todo saldrá mal. De hecho, de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría y el Manual de Desórdenes Mentales que edita dicha asociación, cuando una persona presenta 5 o más de los siguientes síntomas por un periodo de 2 o más semanas, es posible que esté padeciendo un problema de depresión mayor. Existe una variante que se denomina distimia, que hace referencia a cuando una persona presenta la sintomatología, aunque sea un poco más atenuado, pero por largos periodos. Ahorita más adelante hablaremos un poco al respecto. Los síntomas señalados por el DSM para el diagnóstico de depresión son anergia, que básicamente se refiere a la falta de energía de una persona, cuando la pila la trae baja para hacer cosas que incluso antes le generaban mucho placer, le eran agradables. En segundo término se encuentra la abulia, que es cuando se tiene poca motivación para enfrentarnos a la vida. Otro tercer síntoma sería la desesperanza, que es cuando vemos la vida de manera sombría, se hace referencia al futuro, cuando pensamos que la vida carece de sentido y sentimos una sensación perpetua de que las cosas no podrán mejorar. El cuarto síntoma son los cambios en los hábitos alimenticios, ya sea comer en exceso o bien la falta de apetito. El quinto síntoma es el aislamiento social. Una persona deprimida tiende a aislarse de amigos y familiares, sin que esto implique que el aislamiento es solamente físico, sino también o de forma exclusiva emocionalmente. Otros síntomas son los cambios en los hábitos de sueño, del mismo modo que existen cambios en los hábitos alimenticios. Lo mismo sucede con el sueño, yendo desde el insomnio hasta la hipersomnia, que implica sueño de forma desmedida. Otro síntoma de altísima relevancia en la depresión es la tristeza constante. Aunque muchas personas podemos confundir una tristeza momentánea o una tristeza por algún evento particular a la tristeza constante que es persistente, no desaparece, ¿no? Se vuelve un síntoma distintivo y predominante en la depresión. El octavo síntoma son las ideas suicidas, que pueden ir desde pensamientos hasta la planeación para quitarse la vida. Otro síntoma es el llanto recurrente, que va ligado a la tristeza, que implica el estar llorando todo el día o incluso tener ganas de llorar constantemente, ya sea contenida o no. Finalmente, el décimo síntoma, y quizás el más relevante junto con la abulia, es la anedonia, que es cuando uno deja de disfrutar las cosas placenteras que antes eran completamente satisfactorias, como comer, ejercicio, sexo, etc. Cualquier actividad que en general y que de verdad, de manera genuina se disfrutaba, y se pierde el interés, simple y sencillamente se pierde el interés en dicha actividad y en la capacidad de sentir placer al realizar esta actividad. Estos son los síntomas más distintivos en términos de depresión. Ahora bien, también es importante ver los tipos de depresión que existen. Por ejemplo, de acuerdo a las causas, podemos considerar que existe depresión exógena y depresión endógena. La depresión exógena es aquella depresión que es producida por factores externos a la persona. Por ejemplo, si se vive una situación dramática o de alto estrés, como pudiera ser la pérdida del empleo, de un ser querido, o cualquier otra situación que produzca un cambio en el estado de ánimo, esa sería una depresión desencadenada por factores externos. En el caso de la depresión endógena,
Esta depende mucho más de la biología y la genética del individuo. Es decir, hay ciertas personas que tienen una predisposición genética a sufrir depresión o a tener un estado de ánimo crónicamente deprimidos. La depresión también la podemos clasificar en función a la gravedad o bien la intensidad de los síntomas que presenta la persona y qué tan desadaptativa resulte para el sujeto. Por ejemplo, en el caso de una depresión leve o moderada, la persona puede presentar mucha de la sintomatología de la que hemos comentado, pero su día a día puede continuarlo, sus actividades diarias las se pueden continuar sin problema, sin una afectación severa. Puede acudir a su trabajo, relacionarse de manera normal con familia y amigos, pero en el caso de una depresión mayor o una depresión grave, probablemente el individuo no pueda ir a trabajar ni relacionarse de manera natural, y muchas de las actividades que son cotidianas la persona no las pueda realizar. Luego tenemos otro tipo de depresión, que es la distimia. La distimia es una depresión que podemos clasificar como leve, moderada, pero que se prolonga durante mucho tiempo. Hay personas que pueden presentar distimia durante muchos años. Frecuentemente la depresión va acompañada de sentimientos de culpabilidad, nihilismo y ruina. Sin embargo, el sentimiento de culpabilidad es fundamental para detonar un aspecto relevante. De acuerdo a algunos estudios llevó a cabo el psiquiatra Peter Regan, demostró que los pacientes deprimidos con un grado significativo de culpabilidad no responden bien a un tratamiento biológico. Por el contrario, los pacientes deprimidos en los que la culpabilidad no es significativa suelen mejorar con rapidez cuando se emplean tratamientos biológicos. Esto es, la culpabilidad como un factor desencadenante de la depresión es un factor muy muy poderoso. De acuerdo con Frederick Flack, el sentimiento de culpabilidad refuerza la tenacidad de la depresión. Esto es, el sentimiento de culpabilidad no siempre coexiste con la depresión, pero sí es un determinante importante de la cualidad de la misma, cuando se encuentra presente. La importancia del apoyo familiar para el papel preponderante que juega la importancia y el apoyo familiar en la recuperación de la persona es fundamental, ya que hay mucha incomprensión y prejuicios acerca de la depresión. Hay una falsa creencia de que la persona que sufre de depresión no hace ciertas actividades porque no quiere o no va a trabajar porque no pone las suficientes ganas, o no se cura simplemente porque no lo desea. Se le pone mucha responsabilidad, los familiares, amigos y conocidos en la misma persona. Nadie pensaría que una persona con cáncer lo tiene porque así lo ha elegido y que no se cura porque no le da la gana. Sin embargo, con los trastornos psicológicos esto sucede muy a menudo. La creencia de que la persona no se cura porque no quiere o porque no le pone las suficientes ganas es más común de lo que uno pensaría. He ahí la importancia de las bases neurofisiológicas de la depresión. Al igual que con la mayoría de los trastornos psicológicos, existe una gran parte que depende de nuestro organismo. Esto es, las emociones, pensamientos, todo tiene una base biológica en nuestro cerebro y de cómo es que funciona a un nivel anatómico y desde luego funcional. También influyen otros factores, por ejemplo, puede ser que no se sufra de depresión, pero un evento determinado desencadene tal reacción neurológica que se tenga una disposición genética y sea más vulnerable. Esto es un factor externo que desencadena un desbalance bioquímico en el cerebro. Es por eso la importancia de entender desde un punto de vista neurofisiológico
Y bueno, vamos a tratar de platicar de esto un poco más a detalle. Eh, las sustancias que se encuentran en nuestro cerebro y se denominan neurotransmisores son las sustancias encargadas de nuestro estado de ánimo. Las sustancias que están en el cerebro y que deben de guardar un determinado nivel para que nos sintamos estables emocionalmente. Estas sustancias son, por ejemplo, la serotonina, dopamina, noradrenalina y muchos otros neurotransmisores, que cuando están en los niveles adecuados, pues nosotros nos encontraremos en un estado anímico estable. Claro, siempre existirán variaciones, pero todo dentro de un rango aceptable y estable. Pero ¿qué sucede cuando una persona se encuentra deprimida? Pues lo que sucede es que por cualquier circunstancia, estos niveles de neurotransmisores bajan, disminuyen. Así que vamos a tener niveles muy bajos de estas sustancias en nuestro cerebro. Esta reducción de niveles hará que nuestro estado de ánimo caiga y por eso sintamos muchos de los síntomas que acompañan a la depresión, como pueden ser la tristeza, apatía, el llanto, la desesperanza, etc. De tal forma que nuestro estado de ánimo ya no está estable, sino que va cayendo. Como se comentó anteriormente, nuestro cerebro debe de contar con un nivel adecuado de neurotransmisores, un nivel adecuado de las sustancias que se segregan. Sin embargo, la pregunta es, ¿y estas sustancias de dónde salen? Bueno, pues los neurotransmisores son sustancias que no existen fuera del organismo, no se pueden consumir. Es una sustancia que simplemente se segrega en nuestro cerebro cuando realizamos actividades placenteras, los cuales denominamos reforzadores positivos. Cualquier actividad que llevemos a cabo, obviamente los reforzadores positivos son diferentes para cada persona, ya que corresponden a actividades que nos hacen sentir bien, que proporcionan placer. Obvio, es claro también que hay algunos reforzadores que son universales, como los alimentos, el sexo, la comida y las drogas, ¿no? Que es un reforzador con un altísimo potencial para hacer que nuestro cerebro segregue estas sustancias. De hecho, esa es la razón por la cual da una sensación de placer, una tranquilidad temporal y lo más relevante del tema es que genera una adicción, ¿no? Por la potencia con la que segrega dicha sustancia. Ahora, es importante comentar aquí qué es lo que sucede, cómo es que se lleva a cabo este tema cuando perdemos esos reforzadores. Una persona que entra en un estado depresivo, que comienza en un estado depresivo, y como lo comentamos en un principio, presenta abulia, que es la falta de motivación para hacer cosas, y un segundo síntoma que es la anedonia, que es la dificultad de experimentar placer. Estas dos variantes, que son indispensables, generan una inactividad de la persona, de tal forma que la persona no realiza actividad alguna, porque no encuentra un motivo, no encuentra una razón de hacerlas. Esta inactividad a su vez genera una pérdida de reforzadores. Hay un aislamiento, hay un aislamiento, una desconexión, de tal forma que no hay una realización de actividades. Por lo tanto, hay una pérdida de reforzadores positivos, como comentábamos anteriormente, que son todas aquellas actividades que dan placer. Por ende, se cae en un estado depresivo más fuerte. Y esto va generando un círculo vicioso, un círculo negativo. Ahora,
y cómo es que este círculo se rompe, cómo es que podemos nosotros ayudar a alguien que está dentro de este círculo. Bueno, el punto más importante o el punto fundamental sería aquí, en esta parte, la inactividad. ¿Por qué? Porque en la inactividad es el único punto del círculo donde podemos intervenir activamente, donde podemos hacer algo en realidad, marcar una diferencia, ¿no? Es la única parte del círculo donde nosotros podemos realmente hacer algo, ¿no? Y vaya, como se ha visto, cuando se da una pérdida de reforzadores positivos general en la persona que se encuentra en un estado deprimido, se cae en una inactividad y esto va generando que se caiga en un círculo vicioso, ¿no? Por eso es importante que en el momento en el que se detecte esto, se inicie con una terapia. La terapia es fundamental, iniciar desde que se detecte, empezar a trabajar en terapia, haciendo mucho énfasis en la parte conductual, en cambiar rutinas, en comenzar a incentivar a la persona para que vaya volviendo a recuperar esas actividades que había perdido, retomar las actividades que había dejado, ¿no? Y obviamente, importantísimo resaltar que el enfermo como lo comentamos anteriormente, el enfermo de depresión no elige estar enfermo, no es una decisión estar enfermo, ¿no? Es una condición que se da por diversos factores, como lo vimos, factores que pueden ser endógenos o factores que pueden ser exógenos. Definitivamente hay una afectación biológica a nivel neurofisiológico que genera que esos trastornos en el estado de ánimo. La persona cuando tiene depresión se ve inmersa en todos los síntomas que hemos comentado y tiene una sintomatología totalmente invasiva, se siente profundamente deprimido y todo eso conlleva al círculo negativo que comentamos, ¿no? Por lo cual la importancia del apoyo familiar y del círculo cercano para la recuperación es esencial. Y bien, bueno, para concluir vale la pena comentar que es importante poner énfasis en la detección por parte de los familiares y amigos, el círculo cercano. Muchas veces es el enfermo de depresión no lo sabe, no identifica que está en un estado depresivo y los familiares son los primeros que pueden ayudar a detectar. Sin embargo, con un adecuado tratamiento, combinando terapia y farmacología, dependiendo del nivel de gravedad, se puede tener una remisión total del padecimiento en unos meses. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.